30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Voy a pedir a un hermano que me lea del verso 1 al 17 de Romanos 10. Un hermano ahí con voz de trompeta. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es escrito para justicia a todo aquel que cree, porque de justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Quien descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice acerca de ti esta palabra: en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos, que sin confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues esta escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocaremos a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es para oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahora voy a pedir a una hermana que me lea la introducción, una hermana ahí con voz de trompeta, que lea la introducción, que ande la guía. Amén. Aleluya. En el plan supremo de Dios, la salvación de Israel es un punto prioritario. Dios llamó a Abraham como fundador del pueblo de Israel, una nación que estaba destinada a servir de modelo a las demás naciones en todo. Génesis 12:3. En Isaías 2:2, no obstante, el pueblo de Israel falló en primer lugar, siendo desobediente al pacto de la ley, y cayó bajo la maldición en segundo lugar. Los judíos fallaron porque rechazaron a Jesús
Juan 1:11. Antes de la falla de los judíos, tanto en la ley como en el rechazar a Cristo, Dios ha dado lugar al plan universal de evangelización a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Aquí nos incluyó el Señor a todos nosotros. Bendito sea su nombre. Amén, gloria al Señor. Podemos ver ahí, hermanos, ¿verdad? Que dice ahí en la introducción, dice que el plan supremo de Dios, la salvación de Israel, es un punto, dice, prioritario. Dios llamó a Abraham como fundador del pueblo de Israel, una nación que estaba destinada a servir como modelo a las demás naciones en todo. Siempre, hermanos, cuando se habla del plan de la salvación de Dios, de ese plan divino de Dios, siempre me gusta sacar este tema, donde Pablo pues lo dice, ¿verdad? Y dice que está ahí, dice, mire, digo pues, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo como está escrito. Este plan de salvación de Dios, hermanos, desde Abraham, a Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahí se estaba refiriendo que no solo era el pueblo de Israel, sino todo, incluyendo todo el mundo. Entonces dice la palabra del Señor que Dios en parte endureció el pueblo de Israel y los ha atado a todos nosotros, dice, en desobediencia, porque causa a la desobediencia de ellos, entonces nosotros tuvimos la oportunidad, porque dice la palabra del Señor que dice que las ramas originales fueron cortadas, que era el olivo original, y nosotros que éramos el olivo silvestre fuimos injertados en la savia, en la raíz, y somos así como hemos sido alimentados. Pero también dice la palabra del Señor que nosotros no nos jactemos porque hemos sido injertados, porque poderoso es Dios. O sea, no los ensoberbezcamos de que nosotros también hemos sido elegidos de parte del Señor, porque realmente quien alimenta las ramas es la raíz, esa savia, ¿verdad? Hablando de Cristo. Amén. Dice también la palabra del Señor. Así que dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, dice, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora, dice, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, dice, alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice Pablo, dice, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de las ciencias de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora bien, ahí más adelante dice, no obstante, dice, el pueblo de Israel falló en primer lugar, siendo desobediente al pacto de la ley, y cayó bajo la maldición. En segundo lugar, los judíos fallaron porque rechazaron a Jesús. Hermano, el plan de Dios era así. Nosotros, cuando no entendemos este plan de salvación de Dios, podemos llegar a una conclusión y podemos llegar a decir, es que el pueblo de Israel fue rebelde. Y sí,
El humano por naturaleza, desde que Adán y Eva pues pecaron, Dios pues nos hizo, ¿verdad?, con ese libre albedrío y nos dio a elegir el camino que nosotros quisiéramos elegir. Entonces, por naturaleza el ser humano es rebelde de su nacimiento. Todos muchas veces hemos escuchado este ejemplo donde nosotros decimos que a un niño nadie le enseña a mentir, a un niño nadie le enseña a esconderse para hacer cualquier cosa de escondida de sus padres, sino que esa naturaleza del pecado, pues desde que Adán y Eva pecaron, fue pues injertada ahí en nosotros, lo traemos por naturaleza. Ahora bien, la palabra del Señor dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y así que por un hombre, ahora espiritual, que es Jesús, pues abundó la gracia para que por uno también todos fuéramos salvos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a ir, hermano, ahí a lo que es el desarrollo del estudio, en el punto número 1, donde dice pasos de transición de la justicia, de la ley a la justicia de la fe. Vamos a ir ahí a lo que es Romanos 9, 30, 33. Amén. Dice Romanos 9, 30, 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice ahí en el literal A. Aquí dice el apóstol interpreta la razón de la tragedia de los judíos y la victoria de los gentiles. Los judíos, dice, fracasaron porque no actuaron con fe, sino que todo lo que hacían por ganar mérito, Dios, dice, les dio toda clase de avisos y oportunidades para reconocer que la ley no era, dice, el todo, y que los ritos, las ceremonias y las obras de justicia que realizaban como parte de la religión hebraica no tenían un valor eterno en sí mismo. Si nosotros vemos, hermanos, si nos vamos al Antiguo Testamento, esto está como cuando Adán y Eva, ¿verdad? Dice, Dios le dijo a ellos, del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal no comerás. Dios les dio una orden, les dio un mandamiento ahí. Claro, Dios no les dio las consecuencias de lo que les iba a pasar, porque vemos que Dios, después de que ellos cometen la desobediencia, Dios les dictamina lo que les iba a pasar. A la mujer se le multiplicaron los dolores, el hombre la tierra con el sudor de su frente iba a ganar su pan, iba a producir, todo cambió ahí, ¿verdad? Ahora bien, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos no traían ley. ¿Para qué fue dada la ley? Para dar a conocer los pecados. Eso fue la ley. Y Dios les dio esta ley para que ellos se dirigieran por ella. Pero como lo dice ahí en la introducción, no era la ley, no era el camino para la salvación. Porque nosotros, hermanos, si vemos en toda la palabra del Señor, habla de Jesús. Que Él quien iba a traer la restauración completamente al pueblo de Israel y hacia todo el mundo. La ley pues era un mandamiento para seguirla. ¿Cuáles eran? Primero, si comenzamos con los 10 mandamientos, el primero pues dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu corazón. Y así continúa y son muchísimos mandamientos, estatutos y preceptos, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, de que ahí estaba, ¿verdad? Dice ahí, seguimos leyendo. Los gentiles, dice, triunfaron porque se escogieron a la misericordia de Dios y tuvieron fe en la oferta gratuita de Cristo, el Salvador. Decía ahí en la primera parte, hermanos, que los judíos, ¿verdad? Ellos, ustedes saben que ellos son hasta el día de hoy,
son bien religiosos. Ellos hacen muchos ritos. Incluso hay muchas religiones que creen que hoy en día ellos van a ser salvos por los ritos que hacen. No los vamos a ir muy lejos, quizás no los podemos ir hasta Israel. Pero si nosotros los fijamos en otras religiones, unos creen que por adorar, sabemos que los que adoran un pedazo de hierro, un pedazo de madera, ellos creen que por eso se van a salvar. Hacer cualquier rito, unos adoran a las vacas, otros, tantas cosas que el ser humano hace creyendo que se puede salvar. Pero la salvación, hermano, la misma palabra nos dice que va a ser por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley, dice la palabra del Señor, que todos aquellos que están bajo la ley están malditos, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Y solo el que podía cumplir la ley completamente, ese podía ser salvo. Por eso es que cuando Jesús dice que ese sacrificio que Él hizo en la cruz fue un sacrificio de maldición, porque ahí Él cumplió toda esa ley. ¿Y por qué Jesús cumplió esa ley? Porque Él dice la palabra del Señor que no conoció pecado. Sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ofrecía sacrificio cada año al pueblo. Un cordero lo presentaba para paga de los pecados del pueblo, para santificarlo. Ahora bien, cuando vino Jesús, pues él fue el cordero inmolado de Dios, ¿verdad? Él ya hizo un solo sacrificio perfecto para que ya no se anduvieran ofreciendo más sacrificios, sino que Dios, Él fue el cordero perfecto, ¿verdad? Ahora bien, volvemos a las obras. Les voy a leer en Lucas 8:19, dice, unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también, dice esta parábola, Jesús hablando. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, le decía, te doy gracias porque no soy, dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, dice. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que aquel otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el otro que se humilla será enaltecido. Pero yo lo que quiero decirle aquí, hermanos, probablemente fue uno de los ejemplos que más yo pude encontrar, quizás cercanos, quizás hay muchos más, pero que la salvación, hermanos, que nosotros estamos obteniendo hoy en día no es por las obras. ¿Sabe que cuando estábamos recogiendo ofrendas en el templo, hubo una viuda que dice que dio todo lo que tenía? Y había ricos que daban de los que les sobraba también. O sea, pero Dios dijo, esta viuda ha dado más porque dio todo lo que tenía. Y aquel rico daba lo que sobraba. Y la misma palabra, el Señor nos dice que a veces pues no es fácil que esas personas, pues los millonarios incluso entren al reino de los cielos, porque, o sea, nadie se quiere muchas veces despojar de sus riquezas. Pero ¿qué hacen ellos? Que pensando que haciendo muchas obras a todo el mundo y diciendo, teniendo a Dios en su boca, porque realmente no lo tienen en su corazón, dice, yo así voy a ser salvo. Haciendo obras. Y hay mucha gente, hermanos, de caridad que hace mucha caridad. Y qué bueno, hermanos, nosotros, pues la palabra del Señor dice que la fe sin obra es vacía. Estamos llamados a hacer obras. Pero esas obras, probablemente allá, cuando estemos delante de Dios, nos va a recompensar, porque la palabra dice, Señor, me viste desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve hambriento, no me diste de comer. ¿Verdad? Son obras de fe, porque le servimos al Señor. Amén. No sé, hermanos, si alguien quería participar. Porque ya rápido corre el tiempo, hermanos. Amén. ¿Nadie, hermanos? ¿Hermano William? ¿Alguien? Ajá. ¿Verdad? Para la tribulación. Sí, hermano, yo por eso les dije que no había encontrado algo quizás más que se asemeje, ¿verdad?
fue algo como un ejemplo que yo quise tomar para poder decir, ¿verdad? Que nosotros muchas veces nos justificamos por lo que hacemos y creemos que haciendo eso vamos a ser salvos. Y realmente no, hermanos, porque nosotros pues no pudimos cumplir la ley. Sabemos que la ley la cumplió Cristo. Amén. Cuando comenzamos a leer estos pasajes, nosotros como que a veces vemos contradicción. Amén. Por ejemplo, en lo que es la elección de Israel, que Dios, ¿verdad?, endureció En parte. en parte, ¿verdad?, Amén. que ellos rechazaron. Y, o sea, el apóstol Pablo, usando ya la verdadera interpretación, es que le está enseñando que Israel es especial para Dios. Amén. Que nosotros, ¿verdad?, como pueblo no descendiente Así es. de Abraham, o sea, mantener un equilibrio de humildad. Sí. No creerse, ¿verdad? Sí, el pueblo, eso, sí. Estaban teniendo de menos ya Al pueblo de Israel. pero con lo que es la salvación, no podemos dejar al lado el centro, el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, si ya vemos ahí como que contradice, o sea, ahí es para todos. Sí, hermanos. Todo aquel que en él cree, o sea, no es que Israel digo yo no quiero y por eso Dios lo tenía como sobra a nosotros y pues ustedes no quieren, ustedes pueden salvar a esto. No, la salvación nació en el plan de Dios desde el principio. Así es. Es para todos, Me voy a adelantar, hermano, los versos del 8 al 12 para confirmar lo que está diciendo hermano William, porque el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo el Señor dice de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí está, eso es todo. La salvación es universal ahora, hermanos, no es solamente. Pero lo que yo le estoy tratando de decir, hermanos, que ese es el plan de Dios y fue de la manera que lo quiso hacer. Ese es el plan divino de la salvación de Dios. Y dice que por la desobediencia de uno nosotros ahora podemos, y nos ha suscitado a todos en desobediencia para que nadie se jacte diciendo yo soy mejor que otro. ¿Así es? Amén. Vamos a ir avanzando lo que es ahí el literal B. Dice el literal B, los judíos sustituyeron la justicia de Dios por la suya propia. El verso del 10:1 al 3, ¿quién me lo lee, hermanos? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Hablando de eso, hermanos, ¿qué entendemos nosotros por justicia? Alguien que me diga, hermano, ¿qué es justicia para usted? Yo quisiera preguntarles, hermano, ¿qué es la justicia para usted? Y quiero saber si usted cómo la practicamos nosotros. Amén. Dice ahora en el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos justificados por la fe. ¿Por qué ahora en el Nuevo Testamento dice el Señor que nosotros somos justificados por la fe? Vaya, punto número 1, la palabra del Señor dice que nosotros no podíamos cumplir la ley. Entonces la justicia era cumplir toda la ley completamente establecida como Dios la había dejado. Ahora bien, nosotros no podíamos cumplir esa justicia. Ahora sí somos justificados, dice, por la fe de creer en Cristo, porque ya Cristo cumplió esa ley, cumplió esa justicia y nosotros a través de Él podemos cumplirla. Ahora bien, ¿cómo podemos manifestar esa justicia? Es verdad, sencillamente, si nos vamos a los primeros 2 mandamientos y si nos vamos al segundo, dice es pues amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de allí se deriva todo, porque usted cuando ama al otro, probablemente no lo va a querer matar, no le va a querer hacer un mal, no va a sentir nada en su corazón de desearle el mal a otro, ¿verdad? Esa es la justicia divina de Dios. Y eso no podía cumplir el pueblo de Israel. No lo podían cumplir porque siempre, hermano, incluso ahora,
que ahí se mete, hermano, todo lo que es este plan divino de Dios, porque si Cristo no hubiera también muerto en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo no hubiera venido a nosotros. Amén. Hoy, hermano, nosotros por Cristo somos judíos, Amén. pero también dice la Biblia que no hay uno. No hay uno. Si yo me examino, cada uno de nosotros podría ser que tengamos un poquito, Un poquito. pero si vamos a aplicar justicia, por ejemplo, en un problema miremos aparte de la ética, en un problema de ley. Entonces, nosotros estamos involucrados con un hijo quizás en un proceso. Amén. Entonces, este muchacho cometió delito. O sea, un hijo mío, por ejemplo, Ok. cometió delito. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible porque él Salga. es libre. Pero no es correcto. No es correcto. Porque él cometió delito. Entonces, ahora, aquella otra gente cometió delito contra mí. Ahora, yo lo mismo voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible porque a esa persona le caiga el peso de la ley. Y justamente como Sí, hermano, o sea, somos parciales nosotros. Por eso que no somos justos. por eso. Ahora, ¿por qué tuvo el problema cuando eligieron los diáconos? Porque con sus familiares, con los de ellos eran amables, les daban bien. Pero con la otra gente que no era de la linaje de ellos, con los griegos, los judíos, no les daban la misma ración de alimento. Es que estaban celosos. Bien la palabra del Señor dice que Tenía que haber gente justa, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. así es, hermano. Entonces, podemos ver que con la muerte de Cristo, pues dice que el velo se rasgó y así pues cada uno de nosotros puede entrar a la presencia. Y es el Espíritu Santo, hermano, que nos enseña a cada uno de nosotros. Después de Cristo, pues vino esa promesa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiero ir avanzando rápidamente, hermanos, porque... Amén. Hay una manera, hermano, de entender la justicia. Que la justicia de Dios con nuestra justicia es muy diferente. Así es. La justicia de Dios es para vida y la justicia que nosotros practicamos es para muerte. Un ejemplo, imaginemos que nosotros estamos delante de un juez. Todos nosotros estamos en un juzgado. El juez va a juzgar a alguien, un criminal que ha matado a su esposa, ha matado a sus hijos, ha matado a todos, y él le presentó delante del juez, y el juez venga y diga, bueno, hoy voy a actuar como una persona buena, voy a dejar libre a esta persona, que se vaya, es perdonado. ¿Cómo usted y yo vamos a actuar? ¿Que está mal? Es mal juez, ¿verdad? Sí. Pero Pero ahora Dios- vino Dios, siendo malos, siendo pecadores, siendo perversos, Dios nos perdonó. Así es. Amén. La justicia de Dios es para vida, nuestra justicia es para muerte total. Amén. Sí, que nosotros pues aplicamos la ley, ¿verdad? Sí, entonces, pero ahí es Dios, ¿verdad? Ahí es donde entra Cristo, pues con esa, cumpliendo toda ley para que nosotros ahora seamos justificados por la fe. Porque nosotros, hermanos, pues eso es lo que Dios quiere. Nosotros vamos a ser salvos por fe, por esa gracia que Dios nos ha dejado en cada uno de nosotros. Qué bueno que Dios también pone en el sentir en nuestros corazones de trabajar en su obra, de hacer muchas obras, de hacer muchas cosas. Pero no hay ni uno bueno, como dice la palabra del Señor. Quiero ir avanzando rápidamente, hermano, lo que es el literal C de ahí de su guía. Dice, los judíos rechazaron a Cristo como el cumplimiento de la ley. Dice, el cumplimiento perfecto de la ley es Cristo. Los judíos se habían acostumbrado a confiar tanto en su justicia, dice, personal, basado en su jactancia de ser fieles, dice, guardadores de la ley, que no podían ver más allá de su vana religión. No veían la ley de Moisés como un medio de No veían la ley de Moisés como un medio solamente, sino como un fin. O sea que lo que dice aquí, hermanos, que ellos pensaban, ¿verdad?, que
haciendo ellos todas estas cosas, aunque no las podían cumplir, ellos podían ser salvos, alcanzarían esa patria celestial. Pero realmente Cristo, viendo de la manera que es el ser humano, pues Dios conoce a cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestro caminar, nuestro andar. Él sabe, hermanos, ¿verdad? Si lo que nosotros podemos cumplir y lo que nosotros no podemos cumplir, ¿verdad? Él sabe cómo nosotros nos portamos aquí, allá afuera, donde andamos, en cualquier lugar. Y Él conoce nuestros corazones. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Verdad? Dios conoce. Dice, yo quiero llevarlo ahí más adelante, donde dice, la justicia dice que es por la ley, pone requerimientos bajo el régimen de la ley, dice. Tenía que ser perfecto en todo, que no es posible. De lo contrario, lo poco que pudiera hacer, dice, no le servía para nada. Yo quiero que vayamos a Gálatas 3:10. Mire lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Esto era lo que yo le decía. Si digamos el pueblo judío decía de que ellos cumplían la ley, claro, iban a haber bendiciones, pero el asunto que no pudieron cumplir la ley. No se podía cumplir la ley, incluso con nuestras propias fuerzas no se puede cumplir la ley. No la podemos cumplir. Y continúa diciendo el 11, y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, que porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto era lo que yo le decía. Nosotros, hermanos, prácticamente el mundo a causa de la ley estaba bajo maldición. Estábamos bajo maldición. Y estamos hablando del pueblo de Israel, que era el pueblo, pues, la nación que Dios seleccionó para dar el ejemplo al mundo. Incluso la nación que Dios eligió para dar el ejemplo al mundo estaba bajo maldición de la ley. Por eso era necesario que Cristo viniera. Y no solo eso, hermanos, sino que termina diciendo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué recibimos nosotros con la promesa del Espíritu Santo? Dice que recibiríamos poder. ¿Sí? Uno recibiríamos poder, ¿para qué? Para predicar el Evangelio a todo el mundo. Dios mismo nos capacita a nosotros, hermanos, para hablar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Fíjate que se me ha ido en alto y no he leído los versos que realmente constituye cada literal. Digamos en el literal C, era del 4 al 7 y como dice, bueno, el 8, más que dice cerca de ti esta palabra está, dice, en tu boca y en tu corazón, dice, es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón dice cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los dice, ahora bien, cuando Dios manda la promesa del Espíritu Santo, hermanos, pues Dios dio una comisión a cada uno de nosotros. Y ese es el tema que hemos estado en cada clase hablando. Hemos estado hablando, hermanos, del evangelismo, de alcanzar las almas. De todo eso hemos estado hablando. Y es el tema que vamos a estar hablando hoy en día, hermanos, ¿verdad? Que
de lo que es la revelación, de alcanzar las almas, de ese sentimiento que Dios pone en nuestros corazones para poder hablarle a las demás personas, ¿verdad? Y eso es un mandamiento, hermanos, para cada uno de nosotros. O sea, hermanos, que Dios dice, nosotros a veces queremos al Espíritu Santo. Y qué bueno, hermanos, que Dios dice que somos sellados. Una vez creemos en Cristo, somos sellados. Pero ahora bien, también queremos el Espíritu Santo para hablar de las cosas del Señor. Todo aquel hermano creyente que ha aceptado a Cristo no puede andar callado. Amén. Solamente quiero compartir, hermano, lo de ese verso. Los romanos, la iglesia en Roma, para ese entonces, estaba siendo perseguida. Y el que no confesara a César como Señor, lo mataban. Por eso es que Pablo les decía a ellos, cerca de su boca y de su corazón está la salvación. O sea que si ellos confesaban de que Jesús era el Señor, a ellos lo mataban. O sea, el cuello, pues, cerca de la boca y de su corazón, ahí en el cuello estaba la salvación de ustedes. Los iban a matar. Si ustedes confiesan a Jesús como salvador de sus vidas, los van a matar, pero ustedes ya tienen la salvación segura. Sí. Amén. Y muchas veces nosotros aplicamos ese texto para estar ignorando la historia y lo ponemos a los amigos. Pero en realidad hay una historia detrás de ese texto. Esa iglesia estaba siendo perseguida. Y que si esa iglesia decía que César era el Señor, pues eran libres. Los dejaban con vida. Pero por eso que Pablo les dice, cerca de tu boca y de tu corazón, o sea, en la garganta, pues está la salvación. Y si tú confiesas a Jesús como tu Salvador, serás salvo. Lo mataban al instante. Amén. Esa es la única, hermano, que quiero. Qué bueno, hermano, que saca. Pero ahora les pregunto yo, ¿es necesario confesar al Señor Jesús con nuestra boca? Sí, ¿verdad? Es necesario. Entonces también lo podemos aplicar de la otra manera. Amén. Porque si nosotros no confesamos, dice que si confesáramos con nuestra boca, entonces, ¿verdad? Entonces seremos salvos. Tiene que haber una confesión de nuestra parte. Y mire lo que dice Deuteronomio 30:11, dice, porque este mandamiento que yo ordeno hoy, dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice, no está en el cielo. ¿Por qué le dice esto? Porque ya Cristo bajó y pues dice que el verbo se hizo carne, pues y tomó forma de hombre y fue a la cruz. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos la traerá y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está, dice, al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y no lo haga oír? A fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea, hermano, ya hoy que Cristo vino, como queriéndole decir ahí, ¿verdad? Ya no hay excusa. Nosotros no podemos decir ya, conocemos, hoy todo el mundo sabe de Cristo, todo el mundo más de alguna vez ha escuchado hablar de Cristo a través de las redes sociales, a través de un familiar, a través de un amigo. Nosotros, hermanos, pues incluso nosotros ya, aquí ya no tenemos excusa, ya no podemos poner un pero, ya no podemos decir no conocemos la salvación. Ahora, si nosotros le queremos dar la espalda a Dios, porque ya lo difícil ya fue hecho. Cristo ya hizo lo difícil. Ese sacrificio en la cruz y pagó nuestros pecados por adelantado, los que vamos a seguir cometiendo aquí adelante, porque mentiroso es el que dice que no peca. Amén. Así que vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Vamos a recoger la ofrenda, porque tenemos muchas cosas que hacer. Amén. Así que voy a dejar a nuestra hermana Concepción que nos cante unos coros para recoger la ofrenda. Que sea Dios glorificado. Canta. Cántalo, sí. Gloria a Dios. El gusto que siento yo